No. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a su curso gratuito de Administración Pública. Bien, hoy día vamos a estar dando inicio a nuestra tercera sesión académica. Bien, como siempre, indicarles que la institución está ubicada en Andahuaylas, Apurímac, Perú. La institución se encuentra conformada por su amplia gama de docentes, plana administrativa y asistentes académicos. Ya como institución llevamos más de 7 años de experiencia orientados a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Exactamente, la siguiente semana, el lunes y el martes, estamos dando inicio a más cursos gratuitos. Si usted desea participar de algunos de los cursos que visualizas en pantalla, únicamente, o bien puedes llamar o escribir el número en pantalla e ingresar a nuestra página de Facebook, donde también puedes encontrar información con respecto a cada curso. Cualquier duda o consulta, pueden llamar o escribir al WhatsApp al número en pantalla, el 914-767-009. Nuestro docente, el magíster Luis Carrasco Carvajal, es quien viene impartiendo el curso de Administración Pública. Este curso únicamente se está dando los viernes de 8 a 9:30. Bien, hoy día, como les indiqué, se está abarcando la sesión número 3, que vendría a ser la penúltima clase con el tema Código de Ética en la Administración Pública. No se olviden que todas las sesiones son grabadas, la clase de hoy está siendo grabada, será remitida mañana en el transcurso de la mañana. El material didáctico también ya se los hemos compartido mediante su comunidad de WhatsApp para que ustedes puedan descargar el archivo y la siguiente semana, que vendría a ser nuestra última sesión, la cuarta sesión, se les habilitará el examen final. Ni bien culmina el docente su sesión, se les va a dar todos los alcances con respecto al examen y posterior a ello al trámite de su certificado. Bien, como les indicaba, el certificado será emitido con mención en Administración Pública a nombre de la institución El Tecnológico. Este certificado es emitido por 90 horas. Posee un código de registro y código QR. Adicional a eso, si tú tramitas tu certificado, tienes acceso al campus virtual. Esta es una plataforma de la institución. Desde ya, si tú tramitas tu certificado, haces tu pago de tus 40 soles, te crean tu usuario, te habilitan este curso que has llevado. Ahí tú vas a tener las sesiones grabadas, todos tus materiales y el examen final. Y si deseas seguir capacitándote, tal vez de manera virtual, o otros cursos que deseas llevar, también lo puedes hacer mediante el campus virtual, previa coordinación con mi persona para poder habilitarte más cursos. Bien, a ver, continuamos. Y también comentarte que el siguiente mes se van a aperturar cursos en convenio. A diferencia de los cursos institucionales, los cursos en convenio son emitidos por 120 horas académicas. También tienen de duración más tiempo. Por ejemplo, estos cursos duran 1 mes y medio. Son 11 sesiones por cada curso. Son cursos más completos, también son gratuitos, no te olvides, y al finalizar usted se puede certificar. Son cursos gratuitos. Recuerda que la información ya se encuentra disponible en la página de Facebook. Son 5 cursos en total, 3 cursos de ofimática profesional en los niveles básico, intermedio y avanzado. También traemos lo que es inglés básico A1 y A2 en un solo curso, y también está el quechua chanca básico A1 y A2 en un solo curso. Entonces no desaprovechen esta oportunidad para poder capacitarse. Bien, continuando. Ahora sí, para poder dar inicio a nuestra sesión, vamos a realizar nuestra oración. Espero que puedan acompañarnos desde donde se encuentran.
Bien, gracias hoy, Señor, por cada una de tus bendiciones que nos ofreces a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por permitirnos tener un día más de vida, Señor, bajo tu presencia. Te agradecemos por permitirnos seguir gozando de tu palabra, de tu presencia y de nuestros seres amados, Señor. Te pedimos también que puedas cuidarnos día a día con tu mano protectora sobre cada uno de nosotros. Bendice hoy a cada participante presente y a todo aquel que aún me falta por ingresar. Bendice a nuestro docente, Señor, colmanos de inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Daré lectura a este versículo que dice, cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Marcos 11:24. Bien, ya va a ingresar en breves instantes nuestro docente. Mientras tanto, vamos a revisar quiénes nos envían sus saluditos. Rodrigo nos dice hola, buenas noches. Rocío también nos acompaña con su amén. A ver. A ver, Leo también nos manda sus saluditos. Muy buenas noches. Bien, ya en breves instantes va a entrar el docente. Mientras tanto hay que estar esperándole. Pueden ir enviando sus saluditos por la bandejita de mensaje. Vamos a extendiendo el percurso, ¿no? Muy buenas noches, estimado docente. Ahora sí le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. Sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señorita Varinia, buenas noches, participantes. Bienvenidos una vez más, pues, a esta tercera sesión del curso de Administración Pública. Hoy vamos a desarrollar un tema importante de nuestro curso, el cual, pues, lleva por nombre Código de Ética en la Administración Pública. Antes de iniciar, quisiera saber si me están copiando bien, si me están escuchando bien, con nitidez. Asimismo, en el transcurso de la clase, pues voy a pedirles que me pudieran hacer notar cualquier dificultad, deficiencia que ocurra con el material que voy a proyectar.
Asimismo, voy a solicitar, como ya estamos ya casi en las últimas sesiones, su participación activa en cada solicitud de participación que voy a pedirles en cualquier momento de la sesión. Y pues las respuestas que den o la participación pues no es evaluativa ni nada por el estilo, sino es para saber si realmente pues están conectados en la sesión y atendiendo la clase, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, bien o mal, pues respondan cuando les solicite su participación. En algunas ocasiones voy a mencionar por nombre y voy a pedirles también que pudieran responder, ya que si voy a mencionar un nombre y no voy a obtener respuesta, entonces vamos a tomarlo de que no están en la sesión. Y asimismo pueden hacer sus dudas y consultas en cualquier momento. Bien, dicho eso, entonces empezamos. El Código de Ética en la Administración Pública, como sabemos, pues es de aplicación prácticamente obligatoria, ¿ya? En vista de que este código rige, ¿no es cierto?, nuestro desenvolvimiento, nuestro desempeño, nuestra conducta ética dentro de una institución pública. Denota nuestros deberes, las prohibiciones, y los cuales en muchos casos también pues está sujeto a sanción en caso de incumplimiento. Entonces, estamos hablando de qué ley, cuál es la ley del Código de Ética de la Función Pública o de la Administración Pública, que vamos a llamar en esta ocasión. Veo sus respuestas. A ver, voy a conectarme para ver sus respuestas. Muy bien, entonces mientras veo sus participaciones, pues hoy nuestra sesión va a estar exclusivamente alineado a esta ley, a la ley 27.815. Bien, entonces la ley 27.815 es la ley que tiene vigencia desde el año 2002 y se ha promulgado pues con el nombre de Código de Ética de la Función Pública. Entonces, como vemos, pues esta ley sustenta principios, valores que nos va a servir como guía a todos los servidores y funcionarios públicos para que nos desempeñemos adecuadamente en los cargos que pudiéramos asumir. Asimismo, pues este Código de Ética de la Función Pública establece deberes, prohibiciones que van a regir pues para todos los empleados públicos. Entonces, ningún empleado público está exento del Código de Ética de la Función Pública. Todos estamos alineados, no vamos a decir obligados a cumplirlos, sino nosotros al momento de ingresar a una institución pública, voluntariamente aceptamos cumplir este Código de Ética de la Función Pública. Nadie nos obliga, nosotros voluntariamente lo aceptamos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es importante contar con un código de ética? En opinión de ustedes, ¿por qué es importante contar con un código de ética en una institución pública? O no es importante, ¿no? Tal vez alguien va a decir, no, no es importante, es irrelevante la existencia de este código.
Mientras veo sus comentarios, es importante contar con un código de ética en toda institución pública. ¿Por qué? Porque este código, pues, es una guía para todos los funcionarios y también para todos los servidores en general de toda entidad pública. En vista de que este código va a permitir prevenir la corrupción. En contextos reales, pues realmente el código de ética contribuye a la prevención de la corrupción. Vamos a seguramente tener opiniones muy discrepantes al respecto, según nuestra realidad, según la institución en la que estemos laborando. Realmente el código de ética contribuye a la prevención de la corrupción. Pues el código de ética, pues en sí, busca prohibir cualquier práctica corrupta. De la misma manera busca evitar cualquier situación que induzca, pues, a la violación de ¿qué? De los deberes de los funcionarios públicos. Por todo ello y más, pues es importante contar con un código de ética. En vista de que ahí está establecido todos los parámetros para que nos desempeñemos dentro del marco, sobre todo moral y ético, en cumplimiento de todas las disposiciones que rigen pues a toda entidad pública. Obviamente también el código de ética de alguna forma protege pues al servidor o funcionario público. Y por ello nos preguntamos, ¿qué es la función pública? ¿Qué es lo que entendemos por función pública? La respuesta más detallada, pues, no está en el artículo 2 de la ley 27.815, que es la ley de código ética y la función pública. En pocas palabras, ¿qué será la función pública? Bien, gracias por tu respuesta, Zuleikano, ¿no? Que nos indica que es importante contar con un código ético porque nos pone, pues, límites para prevenir o ir más allá de lo que está permitido, ¿no? Entonces, nos establece reglas de conducta en nuestro desempeño dentro de una entidad pública. Entonces, la función pública, pues, podemos decir pues, que es toda actividad temporal o permanente, obviamente que es remunerada, o puede ser por honorarios que realizamos como personas al servicio de las instituciones públicas o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquier nivel jerárquico. Por ello, pues, la función pública es necesaria, porque nos permite delinear que estamos realizando cualquier actividad temporal permanente, remunerado o por honorario, el cual lo realizamos en nombre o al servicio de las instituciones de la administración pública, en el cual es indistinto el nivel jerárquico. Desde el menor rango hasta el más alto rango realizan función pública. ¿Por qué? Porque brindan un servicio a través de las entidades, ¿a quién? A los administrados. Es así, pues, pero podemos decir que la función pública también, pues, son obligaciones, ¿no? Que los trabajadores y funcionarios del Estado realizan, conforme a las normas ya establecidas. Toda actividad que realicemos en una entidad pública está alineado a un marco normativo, a una regla normativa, a una disposición, como quiera que se llame. Por ello, pues, la función pública privilegia. ¿Qué cosa privilegia? El cumplimiento de las funciones, la satisfacción al ciudadano.
De la misma manera, pues, el brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo. Y ahí, ¿no? La connotación que debe tener la función pública, que debe ser oportuno, confiable, predecible y a bajo costo. ¿Para quién? Para el ciudadano. Y sobre todo de forma imparcial. De la misma manera, pues la función pública contempla brindar información oportuna que soliciten los ciudadanos. Todo ello, pues, está acorde al artículo 11, pues, de la ley 27.658, que es la ley marco de la modernización de la gestión del Estado. De la misma manera, pues, no todas las entidades del Poder Ejecutivo deben ejercer con total imparcialidad, con neutralidad, los poderes que le han sido conferidos. ¿Quién confiere el poder al Poder Ejecutivo? Los ciudadanos. De la misma manera, pues todo ello también está contemplado en el inciso 4 del artículo 5 del título preliminar de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, como vemos, pues el Poder Ejecutivo debe ser un modelo en ejercer con imparcialidad, con neutralidad en los poderes que le han sido conferidos. ¿Qué fines tiene la función pública? La función pública que realizamos todos los servidores, empleados públicos, tiene un fin, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Vamos a activar una herramientita acá para tenerlo más claro. ¿Cuál es ese fin de la función pública? En pocas palabras, ¿no? Porque podemos detallar bastante esto del tema de la función pública, fin, ¿no? Pero el fin más resaltante que se debe tomar en cuenta es servir a la nación, es el fin de la función pública. De acuerdo a la Constitución, en forma eficiente, el cual pues requiere atender a los ciudadanos con el uso adecuado de los recursos públicos. Ese es el fin de la función pública, servir a la nación. Conforme a la Constitución, para atender a los ciudadanos, hacer uso adecuado de los recursos públicos. Y si recurrimos justamente al marco normativo del Código de Ética de la Función Pública, ¿qué nos dice en su artículo 3 sobre los fines de la función pública? Para ver si lo que estamos diciendo concuerda, pues, ¿no? Que los fines, pues, de la función pública son al servicio de la nación. Está dispuesto en la Constitución Política, y la idea es que con la función pública, pues, se puede obtener mayores niveles de eficiencia. ¿En dónde? En el aparato estatal, es decir, en las instituciones públicas. ¿Para qué? Para que se logre, pues, una mejor atención a la ciudadanía, en el que se debe priorizar, optimizar el uso de los recursos públicos. Conforme a la ley, marco de modernización de la gestión del Estado. Es así como dice el marco normativo del Código de Ética de la Función Pública. Ahora, cuando hablamos de deberes de la función pública, ¿qué nos dice pues esta ley? La ley 28.715, ley del Código de Ética de la Función Pública. Que como funcionarios, como empleados públicos, nos debemos desenvolver con neutralidad, con transparencia, con discreción, hacer ejercicio adecuado del cargo que nos ha sido conferido
el uso adecuado de los bienes del Estado y desempeñar pues el cargo, la función con responsabilidad. Esos son los deberes de la función pública y por ende los deberes del funcionario, del servidor o del empleado público en general, que debemos tener en cuenta. El cual vamos a detallar uno por uno. ¿Y qué logramos pues cumpliendo todos estos deberes? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Una mejor atención a la ciudadanía y asimismo se va a priorizar y optimizar pues el uso adecuado de los recursos públicos. ¿Qué pasaría pues no si no desempeñamos correctamente una de estas funciones? No vamos a ser neutrales, ¿no? O no vamos a ser transparentes, o no vamos a ser discretos. Sobre todo no vamos a hacer el ejercicio adecuado del cargo, o no vamos a hacer el uso adecuado de los bienes del Estado, y no vamos a pues asumir el cargo con la responsabilidad que demanda la función pública que nos ha sido asignada. Entonces, pues no tendríamos pues esta perspectiva de logro, ¿no? No habría una mejor atención a la ciudadanía, tampoco se va a priorizar y tampoco mucho menos optimizar pues el uso de recursos públicos. Y eso pues la ciudadanía obviamente va a percibir. Y a todo ello, ¿no? Ya hemos mencionado los deberes de la función pública. Entonces, ¿quién ejerce la función pública? ¿Quién ejerce la función pública? Justamente el servidor público. ¿Y quién es el servidor público? Servidor público, pues le llamamos a todo justamente servidor, a un funcionario o servidora también, a un empleado de las entidades de la administración pública, en cualquier nivel jerárquico, ya sin tomar en cuenta, pues, ¿no? Si es nombrado, contratado, si es designado, o tal vez si es de personal de confianza, o si es electo. Eso es indistinto. Es un servidor público, una vez que ingresa a una institución pública. Entonces, el servidor público, pues, es aquella persona que va a desempeñar actividades, ¿sí? O funciones en nombre o al servicio del Estado. Y ahí, pues, ¿no? El detalle que lo hace nombrar como servidor público. Todo servidor público va a realizar una actividad o una función en nombre o al servicio del Estado. Por ende, también pues es un servidor público, un ministro o una ministra, o el personal de confianza, en el cual pues es indistinto si está en un régimen laboral CAS, decreto 728, 276, etcétera, ¿no? Es un servidor público. ¿Bajo qué principios y deberes éticos debe desempeñarse el servidor público según la ley 27.815? El cual también pues nos involucra a todos los empleados públicos, ¿no? Nos debemos desempeñar con respeto, con probidad, con eficiencia, con idoneidad, con veracidad, con lealtad y obediencia, con justicia y equidad, y sobre todo pues con lealtad al Estado de Derecho. Hablamos de lealtad al Estado de Derecho, pues nos referimos que debemos respetar y cumplir toda disposición
no se emitan, pues, ¿no? Desde el gobierno central a las entidades públicas. Debe haber un respeto entre compañeros de trabajo, por así decirlo, y también, pues, siempre tener en cuenta el nivel jerárquico, ¿no? Y obviamente la probidad y la eficiencia, el cual vamos a detallar. Pues bajo esos principios y deberes éticos, nos debemos de desempeñar en una entidad pública. Así como hay deberes, principios, también pues existen prohibiciones éticas del servidor público. Según la ley 27.815. ¿Qué prohibiciones éticas se debe tomar en cuenta todo servidor público? No debemos mantener intereses en conflicto, tampoco obtener ventajas indebidas, ¿sí? Tampoco debemos realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada y tampoco pues presionar, amenazar o acosar haciendo uso de nuestro cargo. Leo Quispe nos pregunta. Un alcalde es un servidor público, por supuesto que es un servidor público, ¿no? La ley 27.915 claramente denota que un servidor público, pues también es un trabajador que ha entrado, o bueno, tiene o toma pues esa connotación de trabajador una vez que ha sido electo, ¿no? Ha sido electo por elección popular y al entrar a una institución, pues va a ser un servidor público. Claro, en este caso por nivel jerárquico va a ser el primer y el más importante servidor público, ¿sí? Bien. El cual pues debe vigilar que se cumpla cabalmente el código de ética de la función pública como primer servidor público. Debe ser ejemplo en ello, ¿no? Si vulneramos cualquier principio, cualquier deber del código de ética de la función pública, nos puede caer sanciones, ¿no? Y esas sanciones, pues, se van a aplicar según la gravedad. Si son leves, nos va a caer una amonestación, ¿sí? O una suspensión. Todo es progresivo, ¿no? Primero todo empieza con una llamada de atención, luego ya viene pues una comunicación escrita, luego ya viene pues la amonestación al descuento, ¿no? Si se persiste en la inconducta ética, viene pues la suspensión, o 30 días, ¿no? Mínimamente, o por 7 días según lo que disponga. Esa es una sanción leve. Sin embargo, si se persiste ya, cuando la infracción es grave, entonces pues puede caer ese tipo de penalidades, una multa de hasta 12 unidades impositivas tributarias, que mayormente esto lo utilizan en el sector privado, ¿sí? En el sector público de frente pasan a la resolución contractual, ¿no? Es decir, término unilateral de contrato por parte de la entidad. O también pues el despido o la destitución o despido. Esas son las sanciones más graves, ¿no? Mayormente las sanciones aplican a esta sanción, ¿no? Esta sanción de la destitución y el despido o despido. Todo ello está acorde, pues, según el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Se le da el principio de oportunidad al empleado público para que pueda corregirse en su inconducta, pero si persiste, entonces puede llegar hasta este extremo de ser destituido o despedido, obviamente, ¿no?
sin reservándose el derecho a la entidad de incurrir, de proceder, pues inclusive ya por la vía judicial, ¿no? Según la gravedad de la falta o la infracción. Para lo cual, pues, toman criterio para aplicar sanciones, el cual se debe tomar en cuenta, ¿no? Que las sanciones, pues, se van a aplicar atendiendo a la gravedad de la infracción. Teniendo en cuenta si se ha generado perjuicio a los administrados o la administración pública, si se ha afectado a los procedimientos, si la naturaleza y las funciones desempeñadas como el cargo y jerarquía del infractor, ¿no? Según, mientras más alto cargo tenga un funcionario público o un servidor, entonces pues la sanción va a ser más drástica, ¿no? Asimismo se va a tomar en cuenta pues el beneficio obtenido por el infractor. Si con esa infracción ha obtenido algún beneficio, y por ende también pues se va a tomar en cuenta si es reincidente, ¿no? O es reiterativo en la inconducta que se le ha detectado. Todo ello se va a valorar y se le va a aplicar la sanción que corresponde. Así es, pues los presidentes también son servidores públicos. En este caso sería el primer servidor público y más importante del país. Entonces, pues en resumen, puede ser un servidor público es toda persona que ha entrado por concurso o por elección popular o por designación. En caso de personal de confianza, no los designa. Pero también, así como se sanciona, también pues la administración pública debe promover los incentivos y los estímulos a los empleados públicos, ¿no? Sobre todo a aquellos que están comprometidos con la lucha contra la corrupción, para lo cual pues las secretarías generales que normalmente hay en todas las entidades deben, ¿no? Diseñar, deben aplicar, deben establecer o también difundir algunos incentivos o estímulos y también pues mecanismos de protección a favor de todos los empleados públicos que denuncien pues el incumplimiento de las disposiciones, por ejemplo, del Código de Ética de la Función Pública y demás disposiciones. Se debe incentivar, se debe estimular, pero todavía en las entidades públicas ello no hay, ¿no? No hay un estímulo al servidor público que denunció un caso de corrupción, un caso de malversación de fondos, ¿no? Dentro del servicio, al contrario, ¿no? Muchas veces, pues, el servidor público termina siendo denunciado, ¿eh? ¿Por qué? Porque mayormente, pues, los denunciados son funcionarios de jerarquía, ¿no? Que toman decisiones y por ende también influyen de esa manera, ¿no? Toman represalias. El denunciado termina siendo denunciado. Entonces, en muchos casos, por ello, el servidor público de menor jerarquía, pues, prefiere callarse, ¿no? Para evitarse problemas y para no perder su trabajo, porque puede acarrear ello, ¿no? Acarrea en muchos casos al hostigamiento permanente laboral, pues en muchos casos el servidor llega al hartazgo y prefiere renunciar que pelearse, como se dice, con ese funcionario de jerarquía, ¿no? Lo cual no debe ocurrir. Ahí deben jugar su papel importante las secretarías generales. ¿Qué alineamientos podemos detallarnos para la promoción del Código de Ética y la Función Pública? Entregar pues a cada servidor y bajo cuando sea su cualquier modalidad pues, de contratación, ¿no? Un ejemplar del código y su reglamento. ¿Lo realizan o no eso de las instituciones? Cuando nos incorporamos primera vez a una entidad pública,
nos entregan o no un ejemplar del código ética y el reglamento interno. Sí, ¿no es cierto? Nos entregan ese código. Muchas veces digitalmente o también en físico. De esa manera, pues se está promocionando el cumplimiento del código de ética de la función pública. Se debe colocar en el periódico, panel informativo o zonas visibles de cada oficina contenidos del código de ética. ¿Se cumple o no ello? ¿Qué dicen ustedes, señores participantes? Ustedes han visto en esa institución que en los periódicos, murales o informativos esté ahí una, ¿no? Visible, legible, los contenidos del código de ética, o en cada oficina han visto esa información, así resumida. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Entonces, como vemos en muchas entidades públicas, pues falta promocionar, difundir de manera, pues, estratégica el código de ética. No solamente es entregar un papel en digital, que son muchas hojas, que en muchos casos no lo leen, o en digital y ya, no termina ahí, sino se debe promocionar más aún, resumiendo el código de ética, las partes importantes, relevantes, en cada panel informativo y en una sola visible de cada oficina. Asimismo, pues el código de ética debe estar en el portal web de toda entidad pública, en el que se debe detallar pues las sanciones que va a acarrear su incumplimiento. ¿Qué más se puede hacer para promocionar el código ética de la función pública? Las jornadas informativas, ¿no? Y de socialización trimestrales sobre la importancia del código y las sanciones. ¿Se realiza ello en las instituciones públicas? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Entonces, con ello estamos detectando, ¿no? ¿Cuáles, qué acciones faltan activar para promocionar mejor el código de ética de la función pública? Hasta ahora estamos viendo, según experiencias, que solamente pues se cumple con eso, ¿no? Con la primera parte. Se entrega a cada servidor un ejemplar digital o físico del código. Ahí termina. Se ve raras veces o casi no se ve que haya pues en zonas visibles el contenido del código de ética tampoco. En los portales web también, ¿no? Se ve, en muchos casos no está accesible fácilmente, si no está link tras link, uno tiene que ingresar para llegar a esto, ¿no? Y tampoco es mucho menos, pues no se hacen jornadas informativas de socialización sobre el código de ética. ¿Qué tan importante sería mejor hacer todas estas actividades en nuestras instituciones públicas? Promocionar de esta manera el código de ética, para que así el funcionario público, el servidor público esté empoderado y sobre todo advertido a cumplir o comprometido a cumplir el código de ética. Es así pues, ¿no? Que también se debe tomar en cuenta las disposiciones del código de ética. La promoción, la difusión del código de ética y la función pública. Asimismo, también pues se debe fomentar, difundir, promocionar los reconocimientos, estímulos al buen desempeño ético del funcionario público. Y también pues se debe difundir, promocionar cada vez mejor los procedimientos para denunciar, lo cual también pues no es muy débil en las instituciones públicas. El servidor público no conoce los procedimientos para denunciar, porque muchas veces denuncia de frente, denuncia pues a su jefe inmediato o a su jefe jerárquico. ¿Qué pasa si su jefe jerárquico está incurriendo en un delito, ¿no? En un 2x3 va a terminar denunciado o despedido el servidor. Entonces se debe establecer algunos mecanismos estratégicos
para que el funcionario público, el servidor, pues denuncie sin verse perjudicado, pues, ¿no? En su integridad, en su estado emocional, sobre todo en su trabajo, así lo vamos a decir, para no poner en peligro, ¿no? Lo cual es débil, como sabemos, en las instituciones públicas. Fácilmente uno no puede denunciar a su, a su jefe, por ejemplo, ¿no? Viene la represalia. Ética pública. ¿Qué entendemos de ética pública? Veo sus comentarios. ¿Qué entendemos de ética pública? Cuando hablamos de ética pública nos estamos refiriendo al desempeño, a nuestro desempeño como funcionarios o empleados públicos. Y cuando nos desempeñamos en un cargo público, siempre estamos pues regidos a esos valores, a esos principios que tienen que garantizar a la vista, ¿sí?, nuestra eficacia en la función pública. Y ahí la ética pública, que se refiere a los valores, a los principios y a los deberes que debemos desempeñar con profesionalismo y con eficacia en el desempeño de la función pública. Si queremos más detalles de esto, lo podemos ver pues en el artículo 3 del título 1 del reglamento del Código de Ética de la Función Pública. En algún momento seguramente pues como funcionarios públicos, como servidores públicos hemos entrado en dilema, ¿no? La ética pública en muchos casos nos abren dilemas. Si vamos a desempeñar un cargo, teniendo en cuenta los valores o intereses personales o el valor o interés público. Tenemos que elegir uno de ellos. ¿Y cómo logramos eso? Con una reflexión personal que debemos realizar cuando tomamos una decisión basada en nuestras acciones. Nuestras acciones obviamente van a demostrar si realmente estamos desempeñando la función pública, priorizando intereses personales o priorizando priorizando pues el interés público. Eso lo vamos a hacer notar con nuestras acciones dentro de nuestra entidad pública. Sobre todo cuando somos funcionarios públicos, ¿no?, que asumimos un cargo importante en el que se toma decisiones. En nuestra toma de decisiones se va a denotar si realmente estamos priorizando el interés personal o el interés público. Entonces, pues, el dilema ético en la ética pública es que debemos elegir si vamos a estar del lado bueno o del lado malo, del lado correcto o del lado incorrecto, de lo bueno o de lo mejor. Ello, pues, nos va a contribuir a una convivencia social mucho mejor. Y obviamente, si elegimos el lado incorrecto, vienen las consecuencias futuras, ¿no? Sabemos que en una entidad pública estamos sujetos a cualquier tipo de control o fiscalización hasta por 10 años.
Entonces, como funcionarios públicos, ¿qué hemos elegido, no? Cada uno respondámonos. ¿Estar por el lado incorrecto, por el lado correcto? ¿Voy a priorizar el interés personal o el interés público en el desempeño de mis funciones? Cuando nos desempeñamos en una entidad pública, siempre vamos a tener un objetivo, ¿no? Y ese objetivo va a ser lograr pues un estado al servicio de las personas, en el que se debe respetar su dignidad de las personas, ya que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así lo dice pues la Constitución Política del Perú. De la misma manera pues nos tenemos que desempeñar tomando en cuenta pues el proceso de modernización de la gestión del Estado, que es alcanzar pues un Estado al servicio de quién, de la ciudadanía. De la misma manera pues las entidades del Poder Ejecutivo también pues deben estar o están pues al servicio de las personas y de la sociedad. Entonces llama la atención a veces cuando pues no los funcionarios del Poder Ejecutivo hacen percibir a la ciudadanía que solo ellos y nada más que ellos pueden tomar las grandes decisiones para el país o para las regiones o para las provincias. Como que dan la percepción de que la ciudadanía no puede involucrarse en las decisiones del Poder Ejecutivo, sino solamente aceptarlas o cumplirlas. Esa idea será un correcto pensamiento desde el punto de vista de ética, de la ética pública. Obviamente que no, ¿no? ¿Por qué decimos ello? ¿Por qué lanzamos esa pregunta? Porque el Estado siempre debe estar al servicio de las personas. Y como sabemos, pues el Estado componen los empleados públicos, quienes tienen pues la obligación de que de brindar un trato amable y respetuoso a las personas que realizan cualquier trámite o hacen uso de cualquier servicio público, en el que pues cualquier conducta despectiva, discriminatoria, afecta a la imagen del Estado y por ende también resta su credibilidad, el cual pues no corresponde a un Estado que está pues al servicio de las personas. Por ello podemos decir pues no que a muchos funcionarios, incluido del Poder Ejecutivo, todavía pues les falta tenerlo claro ello, ¿no? Ética pública versus integridad pública. ¿A qué nos referimos con ello? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ética pública versus integridad pública? ¿Por qué le ponemos ese versus? Podemos decir, pues, ¿no? Que la integridad pública se refiere a qué? A la alineación consistente en cumplimiento de valores, de principios, de normas. ¿Normas de qué? Normas éticas. ¿Para qué? Para mantener, pues, ¿no? Y dar prioridad a los intereses públicos. Por encima de los privados. Por encima de los intereses privados. Es así, pues, ¿no? Que todo nuestro desempeño de la función pública siempre debe estar regido por valores, por principios, por normas éticas. ¿Para qué? Para mantener y dar prioridad siempre, pues, a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.
Y nos osamos en lanzar la otra pregunta, ¿no? ¿Nuestros señores congresistas tendrán claro esto sobre la ética pública y la integridad pública? Bueno, muchos dirán, pues sí, ¿no? Están legislando siempre pensando en los intereses públicos. Ellos siempre están priorizando los intereses públicos, no los intereses privados. Es así, se respeta la opinión, ¿no? Pero a veces también las acciones de ellos, pues, los delatan. Entonces, la ética pública siempre tiene que estar al servicio de la sociedad, en el que los empleados públicos tenemos que construir una sociedad compartida para todos. ¿Cómo? Obteniendo pues mayores niveles de eficacia en el aparato estatal, atendiendo cada vez mejor a la ciudadanía y obviamente optimizando los recursos públicos. Con ello que estamos haciendo, estamos brindando un servicio eficiente, correcto a la nación. Muy bien, ahora vamos a detallar rápidamente sobre los principios éticos del servidor público que habíamos detallado, mencionado al inicio. Uno de los principios éticos del servidor público es el respeto. ¿A qué nos referimos con respeto? Que debemos desempeñarnos siempre respetando la Constitución Política del Perú y sus leyes y demás leyes existentes. Nos debemos desempeñar con probidad, es decir, actuar siempre con rectitud, con honradez y con honestidad. Debemos actuar con eficiencia, en el que nos debemos capacitar permanentemente, como en este tipo de cursos. ¿Para qué? Para garantizar justamente la calidad en la función pública. Debo, como funcionario público, como servidor público, debo eh, superar mi autosuficiencia, ¿sí? Más bien debo siempre buscar la eficiencia permanente, capacitarme permanentemente. Con ello voy a garantizar que mi función dentro de la función pública va a ser de calidad. Debemos ser idóneos, para lo cual pues no debemos tener aptitudes técnicas, legales, morales, para ejercer la función pública. Debemos ser veraces, debemos desempeñar con autenticidad nuestras relaciones funcionales con los compañeros y también pues con la ciudadanía. Debemos ser leales y obedientes, sobre todo pues, ¿no? Leales a los principios y ser obedientes a lo que disponga la ley. Debemos ser justos y equitativos, en el sentido de cumplir todas las funciones que nos han sido conferidas, otorgando a cada uno lo que es debido y actuando siempre con equidad. Debemos ser leales al Estado de Derecho, es decir, como servidores, como funcionarios, debemos ser leales a la Constitución y también pues al Estado de Derecho. Es decir, respetar y cumplir todas las leyes existentes en nuestro país. Esos son los principios éticos del servidor público. Ahora veamos los deberes éticos del servidor público. Debemos ser neutrales. ¿Cómo? Actuando con total, absoluta imparcialidad e independencia. Debemos ser transparentes, en el que debemos brindar información fidedigna, completa y oportuna a quienes, a la ciudadanía y también pues a nuestros superiores inmediatos, ¿no? Cuando no los soliciten.
Debemos hacer el ejercicio adecuado del cargo, en el que consiste en no debemos tomar represalias ni coacción contra otros servidores públicos. Debemos actuar con bastante responsabilidad, en el que debemos desarrollar nuestras funciones a cabalidad y en forma integral. Debemos hacer el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado. ¿De qué manera? Protegiendo, conservando los bienes del Estado y obviamente pues haciendo uso racional de ellos, ¿no? Debemos a veces, ¿no? Superar esa idea que tenemos muchas veces, ¿no? Que como es del Estado, pues no, ya no le damos el cuidado necesario a cualquier bien que se nos designa. O si es que ocurre, pues siempre buscamos una justificación para que no se nos responsabilice. Si es así, no estamos actuando éticamente. No estamos cumpliendo como debe ser los deberes éticos. Ser discretos, en el que debemos guardar reserva, pues, de la información o hechos de la institución. Porque muchas veces estamos en áreas, en cargos, en el que manejamos información muy delicada, muy confidencial, ¿no? Con el cual debemos ser discretos. No lo podemos divulgar ni comentar así con facilidad a nadie. Veamos ahora más detalle los deberes del empleado público. Como decíamos, pues cumplir un código de ética y toda disposición, pues no es una imposición. Es una obligación voluntaria que nosotros asumimos cuando entramos a una institución pública o cuando decidimos ser parte de una entidad pública, en el cual debemos cumplir de manera voluntaria y debemos estar convencidos que la función que vamos a desempeñar en nuestra entidad pública siempre tiene que estar para el bien común, para el bien de los demás y para uno mismo también. Que si voy a tener un buen desempeño en mi entidad pública, voy a permanecer y por ende también ello va a contribuir a que yo debo brindar un buen servicio a la ciudadanía. Como ya dijimos, debo actuar con neutralidad, con transparencia, con discreción, debo ejercer adecuadamente el cargo, debo hacer uso adecuado de los bienes del Estado y debo actuar con bastante responsabilidad. Cuando hablamos de neutralidad, que debo desempeñarme con neutralidad, nos estamos refiriendo pues que debemos actuar con absoluta imparcialidad, ya sea política o económica. ¿En el desempeño de qué? De nuestras funciones. Debemos demostrar en todo momento que actuamos con total independencia a cualquier interés, siempre priorizando el bienestar institucional y obviamente también el buen servicio a la ciudadanía. Totalmente imparciales. Debemos ser transparentes. El que debemos siempre brindar o facilitar información fidedigna, completa y oportuna, ya que toda información que se maneja en una entidad pública es de carácter público y siempre debe ser accesible al conocimiento de toda persona, ya sea natural o persona jurídica. Lo cual pues, obviamente tiene sus límites también con otra ley, ¿no? Como la ley conocida de Ley de Acceso a la Información Pública. En respeto a esa ley, obviamente. Debemos ser discretos. Siempre debemos guardar reserva de todo hecho o de toda información que tengamos conocimiento, los cuales hemos pues obtenido ejerciendo nuestras funciones,
lo cual pues es nuestro deber, nuestra responsabilidad ser discretos. Y el tema de la discreción pues también está regulado en la ley del acceso y la transparencia de la información pública. Tenemos como amparo esa ley para ser discretos. ¿Qué prohibiciones del empleo público podemos detallar? Todas las prohibiciones en lo que el empleo público incumple, pues no son vistas de manera negativa. Sin embargo, pues viéndolo positivamente, pues lo tenemos que ver como orientaciones positivas que regulan nuestras decisiones. ¿Para qué? Para no incurrir pues en acciones inadecuadas, en perjuicio de la institución o en perjuicio de los administrados. Lo cual pues debemos evitar siempre mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo, hacer mal uso de la información privilegiada o presionar, amenazar o acosar. Cuando hablamos de mantener intereses de conflicto, nos estamos refiriendo que ciertas relaciones o situaciones, ya sean personales, labores, económicos, nunca deben estar en conflicto en nuestra entidad pública. No debe estar o no debe influir en nuestros deberes y mucho menos en nuestras funciones que estamos desempeñando. Obtener ventajas indebidas, ya sea para sí o para otras personas, ¿no? Haciendo uso de nuestro cargo, haciendo uso de nuestra autoridad, de nuestra influencia o apariencia de influencia, que muchas veces ese es el caso, ¿no? Aparentamos que tenemos influencia para hacer un favor o perjudicar a una persona. Realizar actividades de proselitismo político, haciendo uso de la infraestructura, de recursos, de bienes del Estado, o bien de bienes públicos, ya sea pues a favor o en contra de una organización, de un partido o de algún candidato, el cual como funcionario público, servidor público, estamos prohibidos. Como yo diría, pero eso lo puedo hacer pues fuera de horario, ¿sí? Pero no frente al municipio, por ejemplo, ¿no? No en alrededor del municipio o en un local del municipio, a la vuelta del municipio, no. Tendría que ser un lugar muy lejano, que no esté cerca a una entidad pública. Hay que evitar ello. Como yo diciendo, pero si está fuera de mi horario público, ello no nos da derecho a hacer proselitismo cerca a una institución pública. Hacer mal uso de información privilegiada. Por ejemplo, ¿no? Cuando se participa en transacciones, operaciones financieras, ¿no? Utilizando información delicada. Información delicada de quién? De la entidad. El cual en muchos casos no accedemos desempeñando nuestros cargos, desempeñando nuestra función pública. Y lo utilizamos, pues, ¿no? Para el beneficio de algún interés. Debemos evitar a toda costa ello. Presionar, amenazar, acosar. Es decir, ejercer presiones, amenazas o acoso sexual o de otro tipo, ¿no? Contra otros servidores públicos o contra los subordinados, es decir, contra el personal al que estamos a cargo, con el cual pues afectamos, ¿no? La dignidad de las personas, inducimos a la realización de acciones dolosas. Muy bien, pues como habíamos dicho al principio, tenemos todos los funcionarios públicos, digital o físicamente, el Código de Ética de la Función Pública. Ya tenemos la normativa. ¿Qué falta entonces? La gran pregunta, ¿no?
¿Qué falta si tenemos todos, sabemos el contenido del Código de Ética de la Función Pública? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué sigue ocurriendo faltas éticas permanentes en las entidades públicas? En muchos casos graves, ¿no? El que no nos sirve, pues, ¿no? Que memoricemos todo el código de la ética de la función pública. Necesitamos aplicarlo. Entonces, debemos tener en cuenta, ¿no? Que la ética se vive y nuestras acciones la van actualizando. Ello siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Porque muchas veces, bueno, los mismos funcionarios que han escrito este código de ética de la función pública terminan siendo los primeros en incumplirlo. Sí, pues conocen de memoria, como se dice, de la A a la Z conocen el código. Pero si se trata de ellos, cuando incurren en alguna inconducta, pues buscan siempre cualquier pretexto legal, cualquier argucia legal para sobrepasar esta norma, este código. Y así no debe ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos o trabajadores del Estado? Debemos ser responsables socialmente con este código de ética. ¿Cómo podemos ser responsables socialmente desde el código de ética de la función pública? No permitiendo acciones no éticas o inconductas inmorales. En el sentido de que nosotros como servidores públicos también tenemos o somos ciudadanos. Tenemos una doble responsabilidad como ciudadanos y como servidores públicos. Y ahí nuestra responsabilidad social de que no debemos permitir cualquier inconducta inmoral o cualquier falta ética que podamos percibir o detectar. Por ello estamos llamados a estar informados, a participar, a vigilar, no incurrir en actos de corrupción. Ojo a ello, ¿no? No incurrir en actos de corrupción. Y si las hubiera, denunciar, sin miedo. Porque si hacemos estadísticas, pues mayormente los que denuncian actos de corrupción mayormente son los ciudadanos, pues. Según las estadísticas, los que menos denuncian cualquier acto de corrupción son los servidores o funcionarios públicos, cuando son los que viven realmente esas situaciones, ¿no? Consecuencias del actuar ético en la función pública. Consecuencias del actuar ético en la función pública. Si actuamos éticamente, como debe ser, correctamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Los ciudadanos van a confiar en sus instituciones, en su gobierno, en los gobiernos, en las gestiones regionales, municipales. Van a tener una opinión positiva, van a confiar en lo que hacen, en lo que están haciendo. Se va a ver un crecimiento económico, pues, realmente acorde a la realidad de cada provincia, de cada región o país. Va a haber un desarrollo social y educativo significativo, va a haber igualdad de oportunidades, va a haber más beneficios para los ciudadanos, va a haber una percepción positiva del trabajo de los empleados públicos y también va a haber disminución de las olas de migración. En muchos casos ocurre ello, ¿no?
Esas son las consecuencias positivas, vamos a llamar, del acto ético en la función pública. Sobre todo, podemos resaltar la confianza que van a tener los ciudadanos en el actuar del Estado, porque toda entidad es parte del Estado. Bien, los otros nombres de la ética en la función pública. ¿Qué otros nombres podemos darle a la ética en la función pública? Ya hemos hablado de la ética pública, también como sabemos hay ética política, ética del estado de la organización social, ética de la acción colectiva. Cada quien persigue pues un fin específico, pero siempre están alineados a la ética pública, la ética política, la ética del estado, la organización social, la ética de la acción colectiva. Todos ellos tienen que estar alineados a la ética pública. Porque no puede ser política sin respetar la ética pública. Porque estoy diciendo política para en algún momento involucrarme o entrar a una entidad pública y por ende debo actuar éticamente desde un principio. Entonces, cuando hablamos de ética pública, pues estamos hablando sobre esos valores, ¿no? Que permiten la convivencia, la cooperación social, la coordinación de acciones individuales para fomentar el bienestar general. ¿Quiénes están llamados a la ética pública? Quienes hacen política, en pocas palabras, ¿no? Que se están preparando o están aspirando a involucrarse o a ingresar a una institución pública. Entonces, cuando una persona pues está haciendo política, tiene también responsabilidades desde el punto de vista ético. Por ejemplo, mantener ciertos principios relacionados con lo colectivo, tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones, ¿sí? Que es muy importante tener eso en cuenta, las consecuencias de sus decisiones. Que toda decisión de un político siempre tiene que estar acorde a la realidad, acorde a las demandas, acorde a las necesidades de quién será, del sector privado, de un grupo o de la ciudadanía. Obviamente de la ciudadanía. Obviamente que ellos tienen que demostrarlo con acciones, ¿no? No con palabras. Tiene que haber una integridad política también, pues, ¿no? Así como integridad ética, tiene que haber una integridad política. ¿Qué conjunto de valores podemos resaltar entonces en la ética pública? La imparcialidad, la transparencia, la responsabilidad, la austeridad, la eficacia, la eficiencia, la participación, la diversidad, la igualdad y la equidad. Bajo esos valores, siempre tenemos que desempeñarnos en la función pública, lo cual conlleva en muchos casos proceder administrativo eficaz y de manera eficiente como servidores públicos conscientes y honestos. Con ello estaríamos pues ejerciendo o desarrollando una función pública siempre con un valor social. Cuando hablamos de lo social, siempre estamos hablando de atender demandas, atender necesidades. ¿De quién? De la ciudadanía. Porque como servidor público siempre vamos a atender una necesidad, una demanda, una solicitud de los ciudadanos. Brindándoles un servicio, ya sea a través de un trámite, etcétera,
o cuando hacen uso de los servicios o bienes públicos. Detallemos. Imparcialidad, en el que no se debe favorecer indebidamente a nadie, ¿no? Ni a personas ni a grupos. Entonces, cuando hablamos de imparcialidad, estamos hablando de ese favoritismo, amiguismo, nepotismo, del clientelismo, etc. Entonces, siempre tenemos que actuar de manera imparcial con todos los ciudadanos. No porque nuestro amiguito le vamos a atender y solucionar su problema rápido, ¿no? En pocos minutos, pero mientras es otro ciudadano, uy, nos tomamos todo el tiempo del mundo y le atendemos cuando nos acordamos prácticamente, ¿no? El famoso no tengo tiempo de los de ciertos servidores públicos, ¿no? Pero se acerca el amiguito uy, o el compadre, pues la atención es inmediata. ¿Ese funcionario se está siendo imparcial? No. ¿Está incurriendo en una falta ética? Sí. ¿Es sancionable? Sí. Transparencia. Que debemos visibilizar los procesos, las actividades, la utilización de recursos en la administración pública. En el que, pues, ¿no? Bajo este principio de transparencia, todas las instituciones públicas siempre deben mantener a disposición, con visibilidad, la información de interés público. Porque muchas veces los funcionarios públicos no dan la información solamente a la prensa, pero a la ciudadanía no. En el que, pues, lo cual es algo incorrecto, ¿no? Ya que el primer interés en obtener una información transparente debe ser el ciudadano. Responsabilidad, en el que nuestro actuar responsable, pues, siempre debe estar demostrado como acciones dentro de nuestra institución pública. ¿Actuar para qué? Para obtener o con el uso adecuado de los recursos, ¿no? Y para obtener resultados. Si hago uso ineficiente de los recursos, hago uso excesivo de recursos, pero no tengo ningún resultado con el trabajo que realizo. Entonces, mi accionar dentro de la entidad pública es irresponsable. Y nos preguntamos como ejemplo, otra vez ponemos como ejemplo nuestro Congreso, ¿no? Hay muchas comisiones en el Congreso, los cuales demandan gran cantidad de presupuesto, pero tienen resultados, obtienen resultados. Ustedes tienen la respuesta, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de responsabilidad ética podemos detallar? Responsabilidad ética personal, responsabilidad ética social, la responsabilidad ética profesional, la responsabilidad ética corporativa de la empresa, la responsabilidad ética medioambiental. Ese tipo de responsabilidades podemos asumir según el contexto en el que nos encontremos. En muchos casos pasa necesario que tengamos una ética, o todas las éticas, ¿no? Personal, voy a tener que actuar con ética social, con ética profesional, con ética corporativa, así que trabajo en el sector privado, y también con una ética medioambiental, más aún si estoy relacionado o mi función está relacionada a ese rubro. Participación.
cuán importante no es la participación de la ciudadanía en las acciones del sector público, en las acciones del Estado, en las acciones de la administración pública, porque ello puede contribuir pues a una mejor dirección de la toma de decisiones por parte de quienes dirigen los destinos del Estado. Pero en muchos casos esa percepción no se da, ¿no? Simplemente pues los funcionarios son los llamados a tomar decisiones. No se toma en cuenta los espacios de participación ciudadana. Para cosas menores sí, en muchos casos toman, ¿no? Convocan a la participación ciudadana, pero para cosas importantes, necesarias para la toma de decisiones importantes, no. Por ello es que ¿no? Las políticas públicas en muchos casos en nuestro país no tienen el impacto requerido, pues. Es muy diferente que un funcionario diga que una población necesita esto o aquello. Es muy diferente que se consensúe entre realmente la población que requiere o no ese proyecto, por ejemplo. Solo así va a haber un impacto positivo. Honestidad. Lo cual compete también, pues, ¿no? A todos los funcionarios y servidores públicos a actuar en todo momento con honestidad, en el que tenemos que tener en cuenta que todo lo público pertenece a todos y a todas. Como ejemplo común podemos poner, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué, por ejemplo, no? Una autoridad construye un espacio deportivo como las famosas plataformas deportivas o canchitas deportivas, como ejemplo, ¿no? Lo implementan bien todo, lo acondicionan bien todo, pero luego está cerrado todos los días. Pero antes de ello, de que se haga esa obra, pues era un espacio donde la juventud podía hacer el deporte, practicar deporte y todo. Pero una vez que fue construida una canchita, pues ya prácticamente ya no hay acceso libre a ese bien público. O si se quiere tener acceso, pues no, ya tiene un costo adicional, como que se está restringiendo, ¿no? Los espacios públicos. Lo que es público ya no está perteneciendo a todos y a todas, ¿no? O solamente está abierto cuando, pues, no, personal del municipio, del gobierno regional, ¿no? Aquí todo personal del municipio hacen su deporte y solo ahí están abiertas las canchas deportivas. Después está cerrado al público. Eso sería un actuar honesto por parte de los funcionarios públicos. No, no, definitivamente que no. No es un actuar honesto. Es un comportamiento antiético, porque da la percepción de que esa canchita pues se ha construido para un cierto grupo. No lo decimos nosotros, sino pues muchas veces escuchamos por medios de comunicación el reclamo de la población, porque los espacios deportivos se construyen para cerrados y que los que lo disfrutan solamente son personal municipal, por ejemplo. Solo ahí está abierto. O cuando alquilan a grupos privados, ¿no? Sector privado, etcétera. A manera de ejemplo, ¿no? De la honestidad, en el que no se cumple que lo público pertenece a todos y a todas. Austeridad, ¿no? Que siempre como funcionarios, servidores públicos, siempre debemos cuidar los bienes públicos, evitar lujos innecesarios.
hacer el uso necesario de los bienes y de los recursos que tenemos asignado. Diversidad. Que todas las personas, sin distinción de género, idiosincrasia, cultura, pensamiento, tienen que tener la misma atención, con la misma celeridad, con la misma oportunidad, con la misma priorización en una institución pública para obtener un servicio. En muchos casos en las entidades públicas eso también todavía falta, ¿no? No hay esa atención diversa. A la persona o al ciudadano que viene de las zonas lejanas es en muchos casos por su condición humilde, pues los funcionarios públicos, en muchos casos no le dan una atención oportuna, lo cual pues no se está cumpliendo ese principio de que como servidor público debo actuar con bastante diversidad, priorizar a los que realmente lo necesitan. Necesitan que una atención inmediata, una solución inmediata, la más pronta posible. Ello pues no significa que tengan que quebrar, romper los procesos y todo. Pero sin embargo, pues se acerca el amiguito, el compadrito o no, entonces la atención ahí sí es rápida. Entonces ahí también pues no estoy diciendo rompiendo prácticamente muchos principios, muchos valores éticos, los cuales yo como funcionario público lo tengo de memoria, pero ese rato pues seguramente por la emoción antiética, por supuesto, lo estoy incumpliendo. La eficiencia y la eficacia, los cuales consiste, bueno, que debemos evitar en desperdiciar los recursos públicos. Y siempre debemos actuar para lograr resultados al menor costo. Entonces vemos hay algunas diferencias entre el actuar eficaz y eficiente. En el que debemos actuar con un enfoque en el que debemos centrarnos en resultados deseados para cumplir objetivos establecidos. Estamos siendo eficaces actuando así. Y eficiente, cuando nos enfocamos pues en utilizar los recursos de manera óptima para obtener resultados. Y cuando hablamos de resultados, somos eficaces cuando realizamos con calidad y efectividad los resultados que hemos obtenido. De la misma manera, somos eficientes en nuestros resultados cuando relacionamos pues con la maximización de nuestra productividad, haciendo uso mínimo de recursos. Mi resultado ha sido muy bueno, mi producción ha sido muy buena, mi productividad ha sido muy buena, haciendo uso racional de los recursos, haciendo uso mínimo de los recursos. He sido eficiente. En uso de los recursos, soy eficaz cuando realizo una acción o cuando ejecuto un recurso adicional en el tiempo requerido. Cuando hago una actividad en el tiempo requerido, en los plazos establecidos. Soy eficiente con los recursos cuando obtengo resultados en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. En términos de medición, soy eficaz cuando satisfago las necesidades del ciudadano. Soy eficiente cuando utilizo indicadores
para ver el costo-beneficio y la productividad. Pues, cuán importante, ¿no?, es ser eficaces y eficientes en nuestras entidades públicas. Siempre tenemos que buscar ganar tiempo, respetar los plazos y sobre todo maximizar recursos y hacer un trabajo de calidad. Igualdad y equidad, el cual pues no, al Estado o el Estado pues debe brindar oportunidades a todas las personas y debe establecer mecanismos para qué, para que se propicien la superación de las desigualdades. Como el ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos promover la igualdad? Por ejemplo, el primer ejemplo estamos viendo, ¿sí?, hablando de recursos, ¿no? Ha habido una asignación de recursos por igual. Supongamos que esta persona de mayor estatura es un municipio, pues, ¿no?, que no requiere muchos recursos, ¿ya? Pero igual se le asignó un recurso, como a todos por igual. Cuando en muchos casos va a haber municipios, como acá vemos, como el niño pequeño, que pese a que él ha recibido un recurso por igual, no es suficiente, no le permite visualizar sus necesidades, atender sus demandas. Y acá vemos, le han dado el mismo recurso, pero apenas puede atender sus demandas, necesidades de su población. Entonces, ¿qué accionar, qué actitud debemos tener en cuenta ahí? Actuar con equidad. Municipio que no necesita recursos, entonces, pues, no permanece con los recursos que tiene, porque igual va a atender sus demandas, sus necesidades de su población. No va a ser necesario darle más recursos, tiene lo necesario. Pero sí, vamos a darle el recurso necesario a este municipio para que atienda sus demandas como corresponde, y a este otro municipio que sí realmente requiere más recursos, así se le va a dar, ¿sí?, para que así pueda atenderse las demandas de su población. Pues en muchos casos más tenemos que enfocarnos en la equidad que en la igualdad. Muy bien, entonces, con esta sesión entonces del Código de Ética en la Administración Pública, hemos culminado nuestra última sesión, digo, nuestra tercera sesión. Siempre agradeciéndoles pues por su valiosa participación, por su valioso aporte que siempre es importante para fortalecer nuestras sesiones que cada día, cada semana desarrollamos, y asimismo pues para que este material sirva para mejor reflexión y profundización por parte de ustedes. Entonces, gracias por su atención brindada. Nos vemos pues en la siguiente última sesión, para lo cual pues me voy a permitir indicarles que estas clases siempre son pues son gratuitas, ¿sí? Y al finalizar ustedes van a obtener un certificado previa evaluación con un costo simbólico. Y finalmente pues vamos a terminar esta sesión siempre encomendándonos a nuestro divino Creador con la siguiente oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por traer a los participantes. Permítanos volvernos a encontrar la próxima sesión de clases en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Bien, entonces con esto pues nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana.
Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches, gracias. Si hubiera una consulta, un comentario, me lo pueden hacer. Voy a estar unos minutos más en línea. Muchas gracias, estimado docente, por las clases impartidas hoy en esta noche y de la misma manera, como siempre, hacer llegar el agradecimiento a cada uno de nuestros participantes. Bien, no se olviden, como siempre, hacerles recordar que nos estaríamos volviendo a encontrar la siguiente semana, el viernes, en el mismo horario. Ya en esta ocasión abarcando la sesión número 4 y culminando ya con nuestro curso, con el tema participación y control en la administración pública. Ahora, en cuanto a nuestra clase, estará disponible mañana en el transcurso de la mañana. Y la siguiente sesión, que vendría a ser la siguiente semana, ya se les va a aperturar el examen final, ni bien culminamos con la clase. Toda esa información se las vamos a compartir ya finalizando la sesión, que vendría a ser la siguiente semana. Se les va a dar los alcances del examen, cómo deben dar, hasta cuándo tienen para dar su examen, luego de ello, cómo tienen que tramitar su certificado. Todas esas pautas se las vamos a dar ya finalizando la sesión número 4. Y bien, no se olviden que el siguiente mes habrá cursos en convenio. Pueden ingresar a la página de Facebook. Bien, eso fue todo. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana.